Yo no sé cómo será en el resto de países de donde nos veis, pero aquí en España el mes de septiembre es un mes especialmente complicado desde el punto de vista económico para las familias españolas. Vienes del verano, donde quizás te has gastado un poco más de la cuenta, llega la vuelta al cole y este año, por si fuera poco, llega el seguro obligatorio para perros. Sí o sí, como te voy a explicar en este vídeo, te va a tocar contratar un seguro para tu perro, porque las denuncias, en caso de no hacerlo, pueden llegar a los 10.000 euros. En los últimos años se ha dado un crecimiento exponencial en el número de perros que tenemos aquí en España. Se calcula que hay aproximadamente 9,3 millones de perros registrados, lo que supone un crecimiento acumulado del 38% en los últimos 5 años. Esto hace que en la práctica tengamos pues aproximadamente que en 1 de cada 4 domicilios hay este tipo de mascota, con los beneficios e inconvenientes, también hay que reconocerlo, que conlleva el tener un animal en casa. Y entre estos pequeños inconvenientes tenemos que desde la entrada en vigor de la ley o de la nueva ley de bienestar animal, pues tenemos la obligatoriedad de contratar un seguro para nuestra mascota. Antiguamente, esta exigencia solo estaba recogida para perros de los llamados especialmente peligrosos, los PPP. Estos perros, la verdad es que es injusto encasillarlos con esta nomenclatura porque, como os comentábamos en algún vídeo, os pondremos al final de este alguno, es muy injusto. Estos perros, la agresividad de un perro no depende de su raza exclusivamente, mayoritariamente está relacionado con el carácter del propietario. Pero yo no critico el que se genere este tipo de obligatoriedad. De hecho, ya hay varias comunidades autónomas que así lo tienen. La Comunidad de Madrid, la Comunidad de La Rioja, creo que también en el País Vasco, exigen que tener un perro conlleve pues un seguro por los posibles daños que esto pueda causar. Como vuelvo a decir, a mí esto no me parece mal. Lo que no me parece bien es que no se han establecido qué parámetros deben regirse a la hora de establecer el seguro. Me explico. Por ejemplo, yo creo que antes de establecer el seguro, pues este famoso cursillo que tienen o que han promovido del cursillo obligatorio para tener un perro, pues se tendría que aplicar también. Porque, vale, una cosa es echarle la culpa al perro, pero muchas veces hay que ver también qué propietario tiene a ese perro, es decir, quién es más responsable del daño, el perro o el propietario. Habría que ver que antes pues, la persona hubiese pasado un mínimo control. Pero claro, el reglamento que desarrolla este tipo de examen, según ellos también gratuito, todavía no se ha hecho. Y en segundo lugar, pues deja muy a criterio del veterinario el seleccionar el grado de posible agresividad del perro. Y oye, los veterinarios no somos seres de luz, cada uno es de su padre y de su madre. Y habrá veterinario que por quedar bien con el cliente dirá que es un perro inofensivo y el seguro pues te hará una póliza, y habrá otro que te dirá que no. Esto no está bien regulado, ¿me entendéis? No es una crítica ni hacia los veterinarios ni hacia nadie, simplemente es algo de la condición humana, que todos tenemos nuestros pros, nuestros contras, dimes y diretes, y lo que no está bien legislado pues acaba generando problemas. De cualquier manera, a partir del 29 de septiembre os recomiendo que tengáis ya contratado el seguro. Acudir a vuestro centro veterinario o a vuestra compañía de seguros habitual, ya que la mayoría de ellas suele tener una versión de algún tipo de seguro que cubre la responsabilidad que esta nueva ley nos exige. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.